Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Lou Salomé, una chica muy especial, fue una filósofa. ¿La escuchaste hablar de Lou Salomé? No. Me llamó mucho el nombre, la atención, digo, eso me refiero. Perdón. Era una filósofa feminista, defensora del amor libre, autora de 10 novelas, más de 50 ensayos, una de las primeras en practicar psicoanálisis, las primeras mujeres, ¿no? Esto ya no se ubica en una época. Ahí estamos hablando, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por ejemplo, Nietzsche decía que fue la persona más inteligente que he conocido, de Lou Salomé, Nietzsche. El poeta Rainer Maria Rilke decía que fue una mujer extraordinaria y que sin su influencia todo mi desarrollo no hubiera podido tomar los caminos que tomó. Ya que Nietzsche te diga, ¿no? Sí. Inteligente. Una persona más inteligente que he conocido, sí. Freud dijo de ella: quien se le acercaba recibía la más intensa impresión de la autenticidad y la armonía de su ser. Epa. Esto también es un poco injusto que yo haga la referencia de los 3 tipos, porque ella luchó toda su vida para evitar ser definida por los hombres, ¿no? Y yo estoy dando referencias, pero bueno, son de un calibre estas personalidades que valen la pena. Lou había nacido en San Petersburgo, en Rusia, en 1861, en una familia muy religiosa. En la adolescencia entra en crisis con la religión, ¿no? Entonces va a ver a un predicador holandés, Henry Guillot, que era el preceptor de los hijos del zar, un tipo muy famoso ahí en San Petersburgo, para que la guíe, para que la oriente. El tipo era 25 años más grande que ella y se enamoró inmediatamente, y ella le iba a preguntar, ¿Dios existe? ¿Es posible vivir sin fe? Y él le dijo, no sé, pero casémonos, dejo a mi mujer y me voy a vivir con vos. Ella huyó despavorida de ahí, ¿no? De ese tipo. Así que a los 19 años, en 1880, se va a Zúrich a estudiar a la universidad, porque Suiza era uno de los pocos países que admitía mujeres en la universidad. Y ahí está estudiando unos años, hasta que 2 años después, a los 21 años, se va a Roma. Y ahí conoce al filósofo alemán Paul Rée, y se hicieron amantes, fueron novios. Y Rée le presenta a Nietzsche, ahí en Roma también. Y Nietzsche se enamora de ella, y a ella le gustaban los dos, y entonces les propuso, si no lo tomaban a mal, irse a vivir los 3 juntos, porque no podía estar eligiendo a uno de los dos. Está muy bien, muy moderno. Así que se fueron a vivir los 3 juntos, Rée, Nietzsche y Lou. Y viajaban por Italia, por Alemania, recorrían Europa los 3 juntos. Hay una famosa foto de ellos que se sacaron en Lucerna, Suiza, donde ella está arriba de un carro con una fusta o un látigo, y Nietzsche y Rée, los 2 filósofos, con riendas, ella tiene las riendas y con un látigo sobre los 2 filósofos. A los 24 años, 24 años nada más, escribe un ensayo filosófico que se llama En la lucha por Dios, donde hace un vínculo entre la excitación religiosa y la erótica. El vínculo entre Nietzsche, Rée y ella seguía lo más bien, hasta que Nietzsche le propone casamiento. Venite a vivir conmigo solo, nos casamos, y ella ahí dijo no, y lo pateó, y no quiso seguir con Nietzsche, siguió solo con Paul Rée, hasta que conoce a un especialista en lenguas de Asia, Carl Andrea, y se casa con este tipo. Con él sí. Con él sí, a condición de que puedan tener relaciones abiertas, ¿no es cierto? Y el tipo acepta y se van a vivir juntos. Pero, paradójicamente, de la decena de hombres con los que compartió cama, con el único que no tuvo relaciones sexuales en toda su vida fue con su esposo. Sí, a vos. Pero bueno, vivieron 43 años de matrimonio. Lo más bien, en un momento, Carl tuvo una novia, tuvo una hija con esa novia, y ella les propuso que vinieran a vivir con ellos. Así que en un momento vivieron muchos años felices los 4, ella, su esposo, Está muy bien. la amante del esposo y la niña.
Y ella, incluso a la hija de su marido, la trataba como si fuera hija propia, ¿no? ¿Qué ocurre en la mirada llena de ironía que debe estar en este momento, en estos mirá vos, que deben estar teniendo muchas oyentes y oyentes, o por lo menos lo estoy teniendo yo como oyente tuyo en este momento, en el cual decís, che, qué raro por un momento, y por el otro lado decís, che, bueno, está bien, le dieron para adelante, qué sé yo, mira, y si dada, hay una película de Woody Allen que se llama así, si funciona, ¿por qué no? No me acuerdo. Sí, sí, la cosa funciona. Sí, y si funciona, y bueno, dale para adelante, ¿no? No funcionaría, uno dice, porque no es lo habitual, y si no es lo habitual, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se hace? Porque uno tiene una educación, bueno, uno de sus padres ha tomado vivir en pareja o divorciarse, o lo que sea, no importa, pero ha tomado modelos, ¿no? Y de pronto es una ruptura de un modelo, ¿no? Y entonces, bueno, mira, cuando uno empieza, nunca tuvo sexo con el marido, pero entonces el marido, y después decía, no, el marido tenía sexo con otra. Claro, claro. ¿no? Y tuvo una hija con otra, o sea, no era que ella simplemente, uno está en esa mirada más convencional que, bueno, esta es la guacha que coge y él es un boludo, o al revés, se la pasa poniéndola por todos lados y ella es una tarada. No, estaba mucho más allá de eso, ¿no? Totalmente. Es interesante eso, porque ya mucho más, donde entonces el sexo tenía mucho menos peso y menos tabú del que se le suele dar, y que a veces convierte precisamente en una, no digo sobrevaloración, sino simplemente en como ponerlo en un lugar donde no lo podés ni manejar, lo que te plantean, ¿no? Y esto la manejó bien la piba. Sí, bien. Y ella, es más, escribe y hace análisis sobre el tema del sexo, ya les voy a contar, pero en un momento bien. Se casa con Carl, y con Lowry, el otro filósofo, sigue manteniendo el vínculo, pero de lunes a viernes vivía con su marido y sábado y domingo con Paul, ¿no? Y así estuvieron varios años. La organización, ¿no? La cosa de, che, con orden todo se puede. Entonces yo estoy de 9 a 4 acá. Te puedo dar esto. Ahora, si es no, puedo darte todo y después no te doy nada. O puedo darte mucho y después no te doy tanto como supones, pero bueno, yo estoy de 9 a 4. La medida también sirve para ordenar los afectos, evidentemente, en este caso, ¿no? Tal día estaba así como los hijos cuando están separados, ¿no? Los matrimonios, los lunes, martes acá, sí. Claro. Perdón. Bueno, después en un momento abandona su vínculo con Paul Rée y conoce a Rainer Maria Rilke, ¿no? El poeta checo, y se enamoran. Rilke era mucho más joven que ella, él en ese momento tenía 21 y ella 35, y es de una influencia decisiva, no solo es la musa de Rilke, sino influye en la calidad de su escritura, ¿no? Rilke le reconoce todos los méritos de su obra a Lowe prácticamente, ¿no? Incluso cuando dejaron de ser pareja, siguieron un vínculo de estrechos amigos hasta la muerte de Rilke, ¿no? Ella viaja con Rilke y con su esposo a Rusia a presentarle a Tolstoy. Ella y su esposo eran conocidos de Tolstoy y lo llevan a Rilke a que conozca a Tolstoy. En 1902, aunque ya no estaba en pareja con Paul Rée, se entera de la muerte de Rée y entra en una fuerte depresión. Es tratada por un psiquiatra y, bueno, terminan enamorándose con el psiquiatra y conviviendo mucho tiempo y haciendo viajes por toda Europa, y ahí ella queda embarazada y decide abortar. Estamos entrando ya en el siglo XX, la segunda etapa de la vida de Lowe. Paramos acá, escuchamos un poco de música, Pedro, y después seguimos. Por favor, sí. Y estamos en Mundo Disperso contando la vida de Lowe Salomé, una filósofa, feminista, defensora apasionada de la libertad de la mujer, defensora del amor libre, psicoanalista, porque ya de grande fue discípula de Freud, ya lo vamos a contar, y fue una de las primeras psicoanalistas, mujeres. Bueno, decíamos que ya entrado el siglo XX, escribió un ensayo muy famoso de ella que se llama El erotismo, sobre la sexualidad femenina, con un enfoque cercano al psicoanalítico, al que ella todavía no había accedido. O sea, ella todavía no sabía nada de psicoanálisis,
pero intuitivamente o racionalmente, pero digo, sin tener nociones teóricas del psicoanálisis, escribió un libro que Freud lo valoró mucho después cuando lo conoció, ¿no? Este libro habla del amor libre e incluso de la infidelidad en algún punto, porque ella plantea la sexualidad como una necesidad puramente fisiológica. Y además dice que la repetición del acto sexual con una misma persona disminuye la tolerancia, destruye el encanto y empuja el deseo hacia la búsqueda de otras experiencias eróticas. Así que la vida amorosa natural se basa en el principio de la poligamia. Ella dice esto, estamos hablando de 1903, ¿no? Casi 120 años. Bueno, y uno de sus amantes, un psiquiatra, le presenta a Freud en 1911. Y ahí empieza a estudiar con Freud y durante 20 años está todo el tiempo, mucho tiempo con Freud. Es una de sus más destacadas discípulas, fue la primera mujer en ser aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en fin. En 1915 escribe en Imago, la revista de psicoanálisis, un texto que se llama Anal y Sexual, que Freud mismo alabó muchísimas veces, ¿no? Y también Lacan se refiere a ese libro de Lou Salomé, a ese artículo de Lou Salomé. Y por último, quizás su aporte más importante, es un libro que se llama El narcisismo como doble dirección, porque dicen que el concepto de narcisismo que ella plantea ahí es el que hoy prácticamente se sigue manteniendo, ¿no? Por eso se considera la principal contribución de Lou al psicoanálisis, eso. Después escribe un libro de homenaje a Freud, donde expresa muchas divergencias con su maestro, ¿no? Siguió ejerciendo el psicoanálisis hasta los 76 años, hasta 1937, hasta que muere en Gotinga, en Alemania. Esa fue la vida de Lou Salomé. No, tremenda porque aparte en una época donde uno supone un montón de morales llamadas victorianas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. La verdad, un hallazgo, perdón mi ignorancia, si no sabía quién era, por ahí muchos de nuestros oyentes saben quién es, pero es interesante cuando una persona puede, tanto con su vida como con su obra intelectual, dar estos aportes, ¿no?, a las posibilidades de ser más felices, ¿no? Como criticando, uno supone a veces como diciendo, entonces si está hablando de la poligamia, supone que el matrimonio es una basura. No, la tipa dice, bueno, por lo que vengo observando, si uno tiene sexo siempre con la misma persona, puede pasar esto, y de hecho todo el mundo reconoce de alguna manera, siempre tiene que fortificar los vínculos con las parejas estables, ¿no? Apelando a la imaginación, siempre dice, bueno, la imaginación en el sexo, bueno, hoy disfrazate de César Luis Menotti para ver si seducís o podés crear algo nuevo en la noche. Pero, claro, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas ya estaban ahí, venían siendo escritas, venían siendo aportes de... Mira lo del narcisismo, ¿no? Donde vienen estas cosas que de pronto se entablan desde un cenáculo intelectual y luego forman parte, ¿no? Como la psicología, forman parte, empiezan a ser parte del acervo popular. Vos fíjate que hoy muchas veces se hablan de cuestiones psicológicas hasta en el fútbol, ¿no? Y la gente lo toma, el equipo está motivado, el equipo no está motivado, bueno, ¿cómo? ¿Viste? ¿No? Cuántas cosas no se hubieran considerado así si no hubiéramos dejado que entre, aún en forma de psicología de pizzería, un montón de conocimientos que se van esparciendo y van siendo parte del sentido común. Como los machismos, ¿no? Como los machismos. Imagínate hace 40, 50 años que la mina trabajara y el tipo fuera un ama de casa, o un amo de casa. Claro, y bueno, a veces pasa, ¿viste? Esa cosa. Aún hoy todavía nosotros, los hombres, tenemos esas cosas, bueno, el macho proveedor y el tipo que gana menos que la mina, entonces se siente mal porque... ¿no? Digo, y son cosas que digamos, que las aperturas nos enseñan
a poder asimilar y entender que podemos ser más felices si tenemos menos esquemas blindados para seguir. Eso es un momento, Claudio María Domindístico. A la mañana estar diciendo a la gente, es como decir, entre 12 y 1:30 de la mañana, tipos que están hablando un domingo por Radio Nacional diciendo a la gente, bueno, salgan a coger con cualquiera. A ver, o vivan de a 8. Yo me traje el ferretero a vivir a casa, y qué sé yo, porque pintó. Escuché Mundo Disperso, nos fuimos a vivir con los muchachos de la oficina. Dijimos, estamos todos 8 horas todos los días, vamos a vivir juntos. Y ahora estamos bien, y tenemos sexo entre todos, y la estamos pasando muy bien. Después, obviamente, cumplimos. Son gente que trabaja en Techint, y cumple, por supuesto, y Pablo Rocco no le molesta. Mientras cumpla con... Claro. Los caños con costura, sin costura, perdón, que va adelante, con costura lo hacía Di Tella. Ahora, esta realmente es una mujer fabulosa porque fue consecuente con lo que, en sus actos, con lo que ella pensaba, con no solo proclamar la libertad de la mujer, sino ejercerla, e intelectualmente. Vos pensá, escribió 10 novelas que son consideradas muy buenas, 50 ensayos de filosofía, de religión, de erotismo, y finalmente, al final de su vida, de psicoanálisis. Dice, para terminar, lo que dijo Freud cuando ella murió: los últimos 25 años de vida de esta mujer extraordinaria estuvieron dedicados al psicoanálisis, al cual brindó valiosos trabajos científicos, ejerciéndolo además en la práctica. No digo gran cosa si confieso que nosotros sentimos como un honor su ingreso en las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha, y al mismo tiempo como una nueva confirmación del contenido de verdad de las doctrinas analíticas. O sea, la ponía allá arriba el mismísimo Freud, ¿no? Freud y Nietzsche. Nietzsche y Rilke, bueno, sí. Paul McCartney falta. Sí, claro. Y Marx. Claro. Y Perón también. Claro, pero digo, más allá de su vínculo con estos hombres notables, ella tenía un peso propio tremendo. Obviamente, bueno. Hay que ver qué dijo Irigoyen de ella, seguramente algo bueno.